Muy buenos días, hermanos. Hoy es Día del Señor, agosto 23 del 2020. Vamos a empezar nuestra reunión hoy día y vamos a seguir entonces nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos y de esa forma aprendiendo cómo inicia la iglesia cristiana según el relato de Lucas. Vamos antes de continuar entonces a hacer una oración. Todos oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso en esta mañana. Señor, venimos a ti con humildad de corazón, pidiendo tu ayuda para que tú nos hables a través de la palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y nos haga entender qué es lo que tú quieres que aprendamos. Padre, que esta mañana nuestra mente, corazón y alma esté dispuesto a escucharte. Saca de nuestra mente cualquier distracción, para que podamos, Señor, atender y prestar atención a lo que dice tu palabra. Señor, de esa manera nuestro espíritu se va beneficiando y crecemos en gracia y conocimiento de Cristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Así te pido en el nombre de Jesucristo, para todos los que escuchan a través de este video. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a leer versículos del 1 al 10. Ya terminamos capítulos 1 y 2. Y vamos a leer versículos del 1 al 10. Tengo aquí la versión Reina Valera, pero como saben también yo utilizo otras versiones. La versión de las Américas y también tengo conmigo la versión Peshitta. Entonces, las dos versiones para comparar pasajes, pero la lectura va a ser en la versión Reina Valera del 60. Entonces, vamos a leer versículos del 1 al 10 y dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta es palabra de Dios. Ahora, aquí tengo la versión Peshitta. La versión Peshitta lo narra el mismo pasaje con algunas variaciones. Dice, por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 3, sucedió que mientras Simón, Pedro iban y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, que son las 3 de la tarde. Aquí ya nos dice la hora exacta que fue en nuestro tiempo, 3 de la tarde. Sin embargo, tanto en la Reina Valera y en la versión de las Américas dice
hora novena. Entonces, ya aquí nos está diciendo, si usted no sabe cuál es la hora novena, bueno, la peshita nos dice las 3 de la tarde. Luego dice aquí un varón cojo desde el vientre de su madre. Aquí dicen desde el nacimiento, vientre de su madre. O sea, es lo mismo, ¿no? Era cargado por unos hombres que tenían la costumbre de traerlo y ponerlo a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Ahora, bien interesante la forma como lo narra aquí, porque dice, he aquí un varón cojo desde el vientre, era cargado por unos hombres que tenían la costumbre. Aquí dice en la Reina Valera y las Américas, el que llevaban ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, pero aquí dice tenían la costumbre de traerlo, o sea, nos da a entender que eran el mismo grupo de personas. ¿Entiende la narración? O sea, había, según Lucas, la narración de lo que pone la peshita, era un grupo de personas que todos los días traía al cojo de nacimiento al templo. O sea, eran los mismos personajes. No nos dicen cuántos ni los nombres, pero dice tenían la costumbre, lo cual indica de que eran los mismos. Viendo a Simón y a Juan, ¿no? Ahora, aquí dice Simón. Sin embargo, aquí en la Reina Valeria y las Américas dice Pedro. Pero Simón es Pedro. Así que, pero aquí pone por Simón. Y a Juan que entraba al templo, les pedía que dieran una limosna. O sea, el propósito, la razón que él que iba a ir a pedir una limosna. Entonces, viéndole Simón y Juan, le dijeron, míranos, eso sí está igual. El varón, esperando recibir algo de ellos, lo miró, ¿no? Diríamos, cambio tal vez de orden de palabras, pero es lo mismo. Simón le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De Nazaret, levántate y anda. Bien interesante, aquí las 3 versiones dicen Jesús de Nazaret. De Nazaret, el nazareno. Aunque sabemos que Jesús nació en Belén de Judea, es conocido o era conocido como el Nazareno, Nazaret. Entonces tomó de la mano derecha e hizo lo que se incorporara, y sus pies y sus piernas se afirmaron de inmediato, y de un salto se puso de pie y anduvo, entró al templo con ellos, caminando, saltando, alabando a Dios, y el pueblo entero lo miró caminar y alabar a Dios. Reconocieron que se trataba del mismo mendigo que a diario se sentaba a la puerta, La Hermosa, a pedir limosna. De aquí la confirmación. Se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Entonces, vemos aquí que nos da la narración. Claro, lo pone en la forma que está la peshita, pero nos da ya una idea más o menos de lo que pasa. Ahora, habíamos visto la semana pasada, terminando el capítulo 2 de Hechos, no, terminando el capítulo 2 de Hechos, de que cuando los discípulos se reunieron, ¿se acuerdan? Pedro da su primer sermón a los judíos y los judíos le dicen en el versículo 37, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Pedro, Simón le dice, arrepiéntanse, sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Es muy importante esto. Versículo 38 es muy importante. Usted como cristiano tiene que memorizar eso, porque aquí nos dice que arrepentimiento sea bautizado. O sea, el bautismo no era algo que se tenía que esperar. No, el evangelicalismo ha dañado mucho el mensaje del evangelio. No, el evangelicalismo del siglo XX, ¿no? Ha dañado mucho porque solamente hacen decisionismos, que no enseña la Biblia eso. Y bueno, dice, no hay necesidad del bautismo. En toda la Biblia, y eso lo vamos a ver aquí, en el libro de los Hechos, bautismo sigue a la profesión de fe, quiere decir a la creencia en Cristo.
No es algo que, bueno, yo quiero me bautizo, sino no. Bautismo es parte de eso. Porque el bautismo, como dice aquí, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes y se tiene que hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual indica la autoridad por la cual se está haciendo esto. O sea, la fe cristiana es más que un simple yo creo en Cristo, es someterse al señorío de Cristo, porque dice en el nombre, cuando dice en el nombre, no es mencionarlo solamente, sino está diciendo bajo la autoridad del Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está bajo la autoridad del Señor? Estar bajo la autoridad del Señor significa que usted no hace lo que quiere, usted hace lo que dice Dios, lo que dice Jesús. Entonces pregúntese usted mismo, ¿estoy haciendo lo que dice Jesús o no? Porque eso es lo que dice. Bautícese bajo la autoridad del Señor Jesús, para que reciban el don del Espíritu Santo. Si no se hace eso, entonces no se va a recibir el don del Espíritu Santo. 39, entonces lo que sucede está en que dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, a los que Dios llama. O sea, aquí ya, entonces Pedro expande el mensaje, versículo 39. Y dice que la promesa del Espíritu Santo no solamente es para ustedes, sino para sus hijos. Ahora, alguien diría, bueno, pero mis hijos no han hecho profesión de fe. Claro, porque recuerde que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Ok? Y a Abraham se le dio la promesa a él y a sus hijos. Entonces, como hijos de Abraham, entonces la forma de recibir la promesa no ha cambiado. Es la casa, yo y mi casa serviremos al Señor, o sea, el Padre y la familia. Entonces, que estos varones que estaban aquí, que hacían profesión de fe, la promesa es para ellos, porque creen en Jesús, y también para sus hijos. O sea, ellos, los hijos tenían que bautizarse también. No dice la edad, pero son hijos que tienen que ser bautizados. Si tienen hijos. O sea, ellos no había esa fórmula evangélica del siglo XX que dice, bueno, vamos a esperar que crezca para que tome la decisión. Eso no es bíblico. Eso no enseña la Biblia. En ninguna parte vemos eso. En ninguna parte, inclusive en, en este libro de los Hechos, no vamos a leer nada, ni siquiera algo donde dice, bueno, y a los hijos se les va a tener que preguntar, ¿no? Si quieren o no, y si son niños se les tenga que esperar hasta ciertos años para que acepten. No, no hay eso. Eso, si usted dejó el catolicismo para entrar evangélico y no le enseñaron, pues no es culpa de usted, ¿no? Sus líderes no le enseñaron, pero no le enseñaron porque no saben lo que es la Biblia. La Biblia nos enseña aquí, ¿no? Que el bautismo, ¿no? Es parte del arrepentimiento, ¿no? Arrepiéntase, ¿no? Sea bautizado bajo la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, sus hijos, los que están lejos y a los que Dios llame. Interesante, porque dice lo que Dios llame, lo cual implica un verbo, ¿no? En el pasivo para el objeto que somos los que van a venir. Los que van a venir no deciden llamarse esos mismos, sino dice Dios llame. La acción está en Dios. Él toma la acción para llamar a los que él quiere. Ahí está, lo pueden subrayar, ¿no? Y ustedes van a ver ahí de que es muy importante lo que dice, ¿no? Muy importante, porque esto está en el versículo 39, capítulo 2. La promesa es para todos los que el Señor llamare en última cuenta. Y la pregunta es, ¿Dios te ha llamado a ti? ¿A cuántos más? Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Si usted asistió o asiste y ha sido entrenado en una congregación evangélica y no le han enseñado, tenemos entonces que reestructurar su forma de ver las escrituras de acuerdo, ¿no? A lo que nos enseña aquí, especialmente en el Evangelio, ¿no? Desde el punto de vista teológico, Dios llama a aquellos que quiere que se aparte, y lo vamos a ver aquí mismo también. Y dice, porque la promesa de ustedes, y les testificaba con otras muchas palabras, y les suplicaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces recuerden, esta, ¿no? El pronombre demostrativo, esta se refiere a su generación, esta, la generación que mató a Jesús, una perversa generación. Pero dice, sean salvos de ellos, no lleven la culpa de ellos. Y los que estuvieron dispuestos a aceptar la palabra y habían creído, fueron bautizados. ¿Se dan cuenta? Otra vez vuelve,
¿no? Creído, bautizar. Creído, bautizar. O sea, la creencia está implicada en el versículo 37, 39, dice, arrepiéntense. Ahí también está la fe, porque aquí lo dice. Y los que creyeron, son los que se repitieron, fueron bautizados y se agregaron como 3.000 personas aproximadamente. Permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles, todos los días, doctrina de los apóstoles, no doctrina de hombres, de los apóstoles, y participaban en la oración, la liturgia, el partimiento del pan, la Eucaristía. ¿No? Entonces todo esto era lo que hacían los primeros cristianos. ¿No? Los apóstoles eran los que estaban a cargo de ese entonces. ¿No? En la iglesia Jesús les dijo, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, Judá, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el mensaje iba a crecer, iba a expandirse. Y aquí viene lo que vamos a ver en el capítulo 3. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y maravillas en Jerusalén. Ahora, esta parte es lo que viene a partir del capítulo 3 en adelante. O sea, Lucas lo que está haciendo, porque recuerda, Lucas no estuvo ahí. Lucas recibe el mensaje de Pedro, porque él estaba acompañando a Pedro en lo que tiene que ver la predicación del Evangelio. Y Lucas dice que, versículo 43, muy importante, que después de lo que sucedió, después de lo que la gente en Jerusalén vio lo que pasó en la predicación de Pedro y los resultados, la gente que se burlaba se llenó de temor. Aquí dice, toda persona se llenó de temor, ¿no? Porque a través de los apóstoles, ¿no? Eran hechos milagros y maravillas, prodigios y señales, dicen otras palabras. Prodigios tiene que ver con acciones milagrosas, no de orden humano, sino de orden divino, se hacían en Jerusalén. Entonces la gente se maravillaba y tenía temor también, porque nunca antes había acontecido algo así a través de los apóstoles. Entonces Lucas en el capítulo 3 y de ahí en adelante, entonces va a documentar todas aquellas maravillas, ¿no? Todas aquellas señales, todos aquellos milagros, todos aquellos prodigios que se hicieron en Jerusalén. Porque aquí dice, versículo 43, sobrevino temor y a través de los apóstoles eran hechos milagros, maravillas, señales y prodigios. Entonces, a partir del capítulo 3 en adelante, vamos a ver esas señales, esos prodigios, esos milagros, ¿no? Esas maravillas a través de los apóstoles que hicieron en el nombre de Jesús. Porque Lucas, cuando escribe los hechos, ¿no? Él está demostrando, ¿no? Más allá de la duda, que lo que sucedió en Jerusalén es cierto, es verdad. Que no solamente eran palabras, sino que en realidad sucedió así. Por eso, cuando dice en el versículo 43, y eran hechos muchos milagros a través de los apóstoles. Entonces, en el capítulo 3, entonces Lucas comienza a documentar todas esas maravillas. Interesante porque ya son historias. Al documentar, entonces está narrando historias que apoyan lo que dice en el versículo 43. Entonces, esas historias realmente tienen que ver con milagros, con señales, con prodigios, ¿no? Con maravillas. Y también va a documentarse las predicaciones, la doctrina, cuando dice, y permanecían firmes en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, la doctrina de los apóstoles empieza con la predicación de Pedro, en el capítulo 2. Luego vamos a ver en el capítulo 3, en este mismo capítulo que vamos a estudiar más adelante,
La segunda predicación de Pedro, el sermón de Pedro. Luego sermón de otros apóstoles más. Entonces ahí también Lucas está documentando, ¿no?, todo lo que los apóstoles enseñaban, cuál es la doctrina de los apóstoles. Porque la pregunta es, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, Lucas lo está documentando en el libro de los Hechos. Está documentando los milagros, los prodigios y también la doctrina de los apóstoles. Y tanto los milagros, los prodigios y la doctrina de los apóstoles era hecho bajo la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesucristo. O sea, no eran hechos por ellos mismos. Ellos no eran brujos, no eran agoreros, no eran, diríamos, espiritistas, ¿no? O no eran personas que hacían trucos. Era bajo la autoridad de Jesús, porque recuerde que el mandato sigue en pie, ¿no? Hechos, ¿no? Capítulo 1, versículo 8, Jesús antes que ascienda le dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, van a recibir poder, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en la región de Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos viendo de que esa promesa, ese mandato que le dio Jesús a los discípulos, ellos lo están cumpliendo al pie de la letra. Pedro empezó siendo testigo de Jesús en el capítulo 2 y ahora está siendo testigo de Jesús haciendo prodigios, señales, maravillas y milagros. Y luego también el sermón. Entonces estamos viendo de que están cumpliendo, se está cumpliendo y lo están haciendo, como dijo Jesús, empezando en Jerusalén, luego en toda la región de Judea, luego de ahí viene la región de Samaria, ¿no? Luego de la región de Samaria hasta lo último de la tierra, ¿no? En la región de Judea, la provincia de Judea, lo que sigue al norte es Samaria, lo que sigue al norte de Samaria es Galilea, ¿no? Entonces en Galilea está Nazaret, por eso era Jesús de Nazaret, porque Jesús hizo su gran ministerio en Nazaret. Luego más al norte está Fenicia, luego Eturea, luego a la parte este está Batábara, Batanea, ¿no?, Decápolis. Entonces, poco a poco, estamos viendo de que el evangelio se va a ir extendiendo y ya cuando viene la conversión de Pablo, que ya se está extendiendo más, entonces el evangelio avanza en toda la parte de Jerusalén, Cesarea de Filipo, a la parte norte, que es Asia, Capadocia, ¿no?, Galacia, la carta a los Gálatas, luego viene a la parte de Chipre, más al norte está entonces lo que se llama como Bitinia y el Ponto, junto al Mar Negro. Luego al norte oeste está Asia. Luego más al norte este está Europa, Tracia, Macedonia. Luego siguen más, cruzan el mar Adriático y se van hasta Italia, Sicilia, España. Y ahí es donde ya el evangelio avanza. Entonces todo eso lo vamos a ver en estos 28 capítulos, ¿no?, del libro de los Hechos, cómo el evangelio avanza, cómo los discípulos cumplen el mandato de Jesús, según el evangelio de Mateo, id a todas las naciones, id a todas las naciones, ¿no?, y hacer discípulos, es un mandato. Y luego Jesús, lo hemos visto en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, les dice, espérense la promesa del Padre. Bueno, ya esperaron, recibirán poder, ya recibieron, y me seréis testigos. Ahora empieza el testimonio. Entonces, eso de hacer testigos no ha terminado hasta ahora. Y bien interesante porque aquí tenemos que verlo en detalle y quiero que ustedes vean en detalle todos los elementos, lo que significa ser testigos de Jesucristo, ¿no? Ser testigos de Jesucristo. Y fíjese que bien interesante, el mismo Jesús no les dijo van a ser testigos de Jehová, les dijo van a ser testigos de Jesucristo. A un testigo de Jehová una vez me recuerdo que le pregunté, ¿no?, muéstrame en el Nuevo Testamento, así le dije, en el Nuevo Testamento,
la orden o mandato que Jesús dijo a sus discípulos, donde diga, ustedes van a ser testigos de Jehová. No me menciones el Antiguo Testamento. Quiero que me menciones en el Nuevo Testamento, porque tenemos el registro. Porque Jesús dio direcciones a sus discípulos antes que ascienda al cielo. Quiero que me demuestres, desde Mateo hasta Apocalipsis, un versículo al menos, donde diga, ustedes, la orden, serán testigos de Jehová. Porque yo tengo muchos versos para mostrar que Jesús dijo, ustedes serán mis testigos, o sea, testigos de Jesús. Entonces él dijo, no, pero no hay, muy bien. Pero si hay, ustedes serán mis testigos. Y el que dijo mis es Jesús, o sea, testigos de Jesús. Y durante todo el libro de los Hechos, el mensaje central de los apóstoles fue Jesús, su muerte, su resurrección, su exaltación, perdón de pecados en su nombre, bautismo en su nombre, vida eterna en su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, el nombre es Jesucristo. Jehová no se menciona en ninguna parte. Y eso es cierto. Eso ustedes tienen ya que saber, no es nuevo. Entonces, ¿qué empieza el capítulo 3 de Hechos? El capítulo 3 de Hechos dice que sucedió mientras Simón Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. O sea, a la hora de la oración, ¿no? Ya nos dijo aquí la peshita a las 3 de la tarde. Ahora, ¿por qué Pedro y Juan? Antes de empezar. Bueno, por ser líderes de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Pedro y Juan fueron los líderes. Lucas tiene acceso a la narrativa de Pedro, o sea, Lucas escucha a Pedro lo que está hablando, y los otros 10 discípulos también estaban en el templo, pues como judíos participaban de la oración y las ofrendas, ¿no? En ese tiempo. Lucas era acompañante de Pedro, ¿no? Subiendo al templo significaba que Pedro y Juan, y obviamente subieron al templo a ofrecer sus oraciones. Ellos fueron a orar también, ¿no? Pero no hacían los sacrificios, porque en esa hora se hacían oraciones y sacrificios, ¿no? Pero no hacían los sacrificios, pues era en la misma hora que Jesús también murió. Jesús murió a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Eso está en Lucas 23:44. O sea, uno puede especular diciendo, bueno, entonces quiere decir que iban a las 3 de la tarde todos los días al templo porque fue la misma hora que Jesús murió. Aunque no nos dice de esa forma así las escrituras, ellos sabían que Jesús murió a la hora novena, que es las 3 de la tarde, y según el relato aquí, los discípulos iban a las 3 de la tarde también al templo a ofrecer sus oraciones, ¿no? Ahora, el templo de Jerusalén fue construido fue construido sobre el monte Moría, ¿no? La tradición, ¿no? Más conocida relacionada al monte Moría es la unión de Isaac, ¿no? Para el sacrificio por su padre Abraham, eso está en Génesis 22:2, ¿no? Génesis 22:2 dice, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, ¿no? Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese monte es el monte de Moría, o Moría. Entonces, de ahí viene, ¿no? La idea, la tradición de que en ese monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, se construye el templo de Salomón. Dice Génesis 28:10-18, llegó a cierto lugar y se detuvo allí para pasar la noche porque el sol se había puesto. Tomando una de las piedras de ese lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó en ese lugar. Él tuvo un sueño, esto también lo relaciona con el sueño que tuvo Jacob. Una escalera estaba puesta en el suelo y su parte superior llegaba al cielo. Y ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y el Señor estaba de pie junto a él. Jacob se despertó de su sueño y dijo, qué maravilloso es este lugar.
esta no es otra cosa que la morada de Dios y la puerta del cielo. ¿No? Esa es quizá la representación más colorida de la naturaleza esencial del sitio, y algunos afirmarían más tarde que era el ombligo del mundo. ¿No? Ellos piensan así, algunos dicen así. La cima del monte Moría. Tradicionalmente se encuentra, ¿no?, la piedra fundamental, el fundamento simbólico de la creación del mundo, y según se dice, el lugar santísimo del templo de Jerusalén. ¿No? Entonces, el monte Moría se considera el lugar actualmente donde está el templo de Jerusalén, y a ese templo, a ese lugar, iban los judíos. Pedro y Juan estaban ahí cuando estaba el cojo. Ahora, ¿quién construyó el templo? El rey Salomón entonces construyó el primer templo alrededor del año 940 a.C., en el lugar tradicional que se llama Moría. Su padre, el rey David, había comprado una propiedad Jebusé en la colina donde Abraham había preparado sacrificar a Isaac y edificó un altar ahí. Es interesante, ¿no? Porque dice ahí que David compra una propiedad justo en el lugar donde años antes Moisés Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Muy bien. La hora novena. Bueno, entonces vemos, ya nos dijo aquí la Peshita, ¿no?, que la hora novena es las 3 de la tarde. ¿No? Las 3 de la tarde. Dentro de la tradición judía, la hora de la oración de la mañana era la hora tercera de la mañana, que eran como las 9 de la mañana, ¿no? Pero Pedro subió a orar, ¿no?, con Juan a la hora novena, que era ya en la tarde. Las horas principales de oración en el monte, en el templo, eran la hora tercera y la hora novena, ¿no? Porque ahí generalmente se hacían los sacrificios matutinos, vespertinos, y se quemaba incienso, ¿no? ¿Por qué el incienso? Porque el incienso era una forma de emblema que representaba la oración de los fieles. Juan, cuando escribe su carta de Apocalipsis, menciona eso, las oraciones de los santos, ¿no?, en el altar de oro. Entonces, ¿qué pasa a esa hora? ¿No? En ese momento, cuando estaban entrando a la hora novena, yendo al templo, se trae a un hombre cojo de nacimiento, ¿no? Ya hemos visto que la Peshita dice que eran las mismas personas que lo traían, ¿no?, y lo ponían a la misma puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, con el propósito de que esta persona pida limosna a los que estaban entrando al templo, o sea, que estaba cerca a la puerta, ¿no? Y tenía que estar bien cerca, porque la gente que entraba a la puerta, entonces tenía que escuchar las súplicas de este cojo. Entonces, ahora, Lucas se centra en el hombre que era bien conocido en Jerusalén. O sea, el cojo era conocido en Jerusalén. Esa persona todos lo conocían. Entonces vemos personajes, ¿no? Juan, Pedro y el cojo, los 3 personajes de la historia aquí, ¿no? No sabemos el nombre, Lucas no nos da el nombre del cojo, ¿no? No nos proporciona tampoco de qué parte viene, simplemente que lo traían las mismas personas, como dice la versión Pesita, por hombres que tenían la costumbre de traerlo. O sea, que era como que era el deber de ellos traerlo al cojo. Y ahora, muchos especulan, muchos dicen, tal vez estas personas eran las personas que usaban al cojo para ganancia personal, porque mucha gente iba. Entonces, parece que la hora tercera era la hora donde más traían, donde más gente venía al templo. Entonces, justo lo ponen a esa hora, y entonces el dinero que recaudaba el cojo, entonces se los daba a estas personas que habitualmente le traían. Ahora, no hay evidencia, la Biblia no dice eso, pero uno especula y dice, bueno, ¿cuál es la razón que las otras personas lo traigan todos los días pidiendo dinero solamente por caridad? Lo pudieron haber usado para generar dinero. Tal vez una parte era para el cojo, pero el resto era para los que lo usaban. Y es cierto, eso se ha visto en muchas partes, ¿no? Entonces, pero no se sabe cierta que sí o no, pero sigamos con la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, lo que sucede es que el cojo era conocido porque lo traían todos los días por el mismo grupo de personas
ya sea para su beneficio personal o no, para justamente el propósito de pedir limosna, ¿no? Ahora, la puerta de la hermosa, no aparece realmente ese nombre de puerta de la hermosa, no aparece en otro documento histórico, sino más bien aparece una puerta que se llama puerta de Nicanor o puerta de Susa. Entonces, se supone que si es la misma puerta que se llama la hermosa, entonces la puerta que se conocía como la puerta de Nicanor o la puerta de Susa. Versículo 3 dice, o sea, el cojo, cuando vio a Pedro que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Entonces, ahora, no solamente a ellos le estaba rogando, rogaban a toda persona. Recuerde que dice a todos los que entraban. Bueno, él ya había pedido a otras personas más, entonces se acerca Pedro y Juan. Obviamente, Pedro y Juan no lo conocía a ellos. Y el cojo tal vez no los conocía, quién sabe, posiblemente que sí, pero no dice eso. Pero cuando los ve acercando, otra vez lo comienza a rogar. Y el rogar era a cada rato, ¿se acuerdan esa parte cuando Jesús estaba vivo y están pasando? Y unos hijos dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de David. Jesús, hijo de David, o sea, repetía. Entonces, así era. Este cojo, claro, no estaba ciego. Esa era la ventaja, sabía quién entraba. Y repetía, ¿no? Repetía incesantemente, querer limosna. Entonces, bien interesante porque eso nos da a entender también y refuerza la idea de que sí, tenía necesidad física, no podía, pero también había un elemento tal vez de negocio ahí, porque decía, bueno, voy a usar mi condición física para generar dinero, porque es para mí, para los que me traen. Si yo no lo doy, pues no me van a traer, o sea que había como algo de negocio detrás de eso, ¿no? Entonces él les pedía limosna a Pedro y a Juan, ¿no? Los líderes de la iglesia. Ahora, ¿quiere decir que Pedro y Juan eran los únicos que iban al templo? No, los demás discípulos también. Recuerda, era un momento de oración de todos ellos. Pero en esta narrativa, como dije al principio, ¿no? Estamos viendo los prodigios, ¿no? La forma como Lucas está narrando cuáles son los prodigios que hacían los apóstoles, cuáles son las señales. Bueno, este es el primero. Entonces, en versículo 4 dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Ahora, bien interesante porque en esa parte, ¿no? Cuando dice, míranos, la historia, ¿no? Se va desenvolviendo, ¿no? Se va desenvolviendo de una forma rápida. Hay mucha actividad, hay mucha acción, ¿no? Hay mucha actividad. Y en esa actividad vemos que la narrativa de Lucas, ¿no? Entra a una dinámica, ¿no? Ya poco a poco Lucas está desarrollando la vida de la iglesia. Fíjate, el capítulo 1 es la preparación de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Capítulo 2 ya vino el Espíritu Santo y a partir de ahí entonces ya se va desarrollando. Entonces todo esto ya es la vida sin Jesús. Fíjese, en el primer capítulo es con Jesús todavía ahí antes de que eh, ascienda. Pero ya a partir del capítulo 2 en adelante, ya es el ministerio sin Jesús, la vida de la iglesia sin Jesús en persona, porque Él mira, porque Él ya no está y el Espíritu Santo está presente. Ahora, cuando Pedro y Juan les dice, ¿no? Míranos atentamente a los ojos, ¿no? O sea, Pedro y Juan les dice que tiene que mirarles a los ojos a ellos. Ahora, aquí entra bien interesante, porque la palabra que dice míranos es una palabra en la cual la persona que escucha le dice míranos, ¿no? Cuando le miraron intensamente, muchos creen que le estaba hipnotizando Pedro al cojo, porque en el griego, cuando dice en el versículo
4. Entonces, viéndolo Simón y Juan, el viéndolo está, el significado es atenizas. En atenizas quiere decir mirar fijamente, intensamente a los ojos. Entonces, eso es lo que está diciendo cuando dice, y Juan y Pedro los miró. Ellos miraron al hombre, al cojo. Pero en el original dice que le miraron ellos intensamente a él. O sea, ellos fijaron su mirada intensa en el cojo. Y obviamente hubo un contacto, porque después Pedro le hace un mandato, le ordena, porque el verbo está en el imperativo, o sea, le da una orden, míranos. O sea, míranos. O sea, tus ojos estén con nosotros, mirándonos. Entonces, esa situación, hay algunos que lo interpretan y dicen, bueno, en el contacto de ojo con ojo, vista con vista, Pedro tenía mucho poder. Entonces ahí le está como hipnotizando. Ahora, claro, esa es una interpretación, la Biblia no me enseña eso. Pero lo que sí nos dice en el original es que le miraron atentamente a los ojos. Y el cojo también, porque la orden de Pedro era míranos, míranos. Ahora, desde el punto de vista bíblico, recuerden, Jesús le dio autoridad a Pedro para que apaciente a las ovejas. O sea, Pedro era líder, él tomó en serio su papel de líder, jefe de la iglesia. Le dijo 3 veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro fue el primero que cuando se levantaron, tomó la palabra y predicó el evangelio a los judíos. El primer sermón. Y fue testigo de Jesús porque mencionó a Jesús. Ahora, Pedro y Juan van al templo. Y el primer prodigio y señal que registra la Biblia, según Lucas, es el de Pedro. Entonces, Pedro sigue entonces siendo el protagonista, ¿no? Entonces, claro, está con Juan y utilizando el poder, la autoridad de Jesús, dice, míranos. ¿Y qué dice más la Biblia? En el versículo 5, dice, el varón, entonces viéndolo, le dijo, míranos. El varón, esperando recibir algo de ellos, los miró. Ahora, ¿quién es el varón? Bueno, el cojo, ¿no? Dice el versículo 5, entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Ahora, claro, la peshita dice el varón. Ahora, bien interesante porque en el griego dice, y él, o sea, el cojo, empezó a prestar atención a ellos, a los dos. Está en el imperfecto indicativo, lo cual implica de que el cojo, tomó en serio las palabras de Pedro, obedeció a Pedro. Y desde el momento que Pedro le dijo, míranos, el cojo, entonces prestó atención, le miró fijamente a Pedro y a Juan. Pero dice ahí, esperando recibir algo de ellos. Entonces, la idea es que seguramente, como dice Lucas ahí, sí, les miró atentamente, pero en ninguna parte él tal vez pensó, bueno, ellos me van a dar algo más allá que dinero. No, él dijo, ok, qué bien, me gusta, sí, sí, las voy a mirar, porque en su mente estaba, me van a dar algo, me van a dar algo, ¿no? Esperando recibir algo de ellos. Y sí, obedeció, les miró. Y luego en el versículo 6, ¿no? Pedro Simón dijo, no tengo ni plata, ni tengo oro. Entonces, Pedro empieza diciendo lo que él no tiene. En otras palabras, lo que yo no te voy a dar es lo que le está diciendo. ¿Me entiendes? Si se imaginan en ese momento, el cojo está ahí
El cojo, el único propósito era recibir dinero. Es más, él fue a pedir dinero, limosna. Él no esperaba otra cosa más sino ello, dinero, o sea, limosna. Pero cuando se encuentra con Pedro, él vio la autoridad de Pedro. Entonces cuando le dijo, míranos, entonces en su mente está, bueno, me van a dar lo mismo, y pues yo voy a mirar con gusto. Pero Pedro empieza, fíjese cómo Pedro cambia. Tal vez el resto de la gente antes de ellos simplemente le daban. Pero Pedro cambia la situación y dice, primeramente, le dice él en negativo lo que no tengo. Pedro dice, no tengo oro, no tengo plata. Entonces con eso ya le quitó la expectativa al cojo de lo que él pensaba recibir de ellos. Porque ese era el propósito de estar ahí. Para él mismo y tal vez para los que le traían. Entonces ya de entrada, Pedro les dice lo que él no tiene, y lo que no tiene es justamente lo que él esperaba recibir: oro y plata. Y le dice, no, yo no tengo eso. Entonces, aquí no dice el relato, pero seguramente eso quedó, lo impresionó, el cojo estaba, entonces, ¿qué me vas a dar? Si lo que quiero es limosna, y yo estoy aquí por limosna, nada más, y tú no tienes lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué quieres que te mire? De repente vino a su mente todo eso. No, puede ser. Pero después que Pedro le dice lo que no tiene, que es lo que él quiere, lo que el cojo quiere o esperaba recibir, le dice, pero lo que tengo, te doy. Entonces, el pero viene a ser una conjunción de contraste. O sea, lo que no tengo es oro y plata, que es lo que tú quieres, material. Pero, en contraste a eso, lo que tengo, ¿no? Que es lo que él no esperaba, el cojo no esperaba, y no solamente lo que no esperaba, sino que no es ni cosa material, ¿no? Pero lo que tengo te voy a dar. Entonces, hasta ese momento tal vez el cojo diría, bueno, pues, ¿qué serás? Aparte de limosna, ¿qué más? Cualquier cosa tal vez habrá pensado, pero menos lo que iba a venir después. Y esta es la parte, lo que se llama prodigio, señales, ¿no? Milagros. Y le dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate ya. Ahora, ¿cómo empieza Pedro? Vamos a ver cómo dice aquí. No. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, las Américas dice, en el nombre de Jesucristo de el Nazareno. Pero la pechita dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me gusta lo que dice la pechita, porque dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera y las Américas no dicen de nuestro Señor Jesucristo, dice en el nombre, ¿no? eh, de Jesucristo el Nazareno. Ahora, aquí pone de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ahora, fíjese cómo empieza la fórmula en los tres versículos o versiones. Empieza en el nombre de nuestro Señor. En otras palabras, Pedro dice, sí, lo que tengo te voy a dar. Bajo la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, es lo que está diciendo Pedro. Otra vez, Pedro apela a la autoridad de Jesucristo que le dio a él. O sea, Pedro realmente está tomando en serio, hermano, su labor de cuidar a las ovejas. Está tomando en serio su labor de cuidar, cuida mis ovejas, protege al rebaño y de ser testigos de Jesús. O sea, Pedro no está diciendo, bueno, lo que tengo es mío, de mí, y yo tengo el poder. No, dice, sí, yo lo tengo, pero esto es lo que tengo, te lo doy, pero solamente bajo la autoridad de Jesús, bajo el poder de Él, con la aprobación de Él. Yo no estoy actuando por mi propia cuenta, no es que hoy día decidí hacer esto, no. Él me dio la autorización de hacer y de darte lo que te voy a dar. Y ese que me dio la autoridad es nuestro
Señor Jesucristo de Nazaret o el Nazareno. Entonces, mi autoridad en este momento apostólica no es mía, es de Jesucristo que me lo dio cuando vino el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora, eso es muy importante, eso es teología, hermano. Eso es teología bíblica. Entonces, aquí nos está diciendo que realmente el poder que recibieron ellos del Espíritu Santo también les da autoridad para hacer lo que hacen y hacer lo que va a pasar, porque Él no dice en mi nombre lo voy a hacer, no, Él dice bajo el nombre, bajo la autoridad. Eso es, nombre es autoridad de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. De Nazaret. Les dice dos palabras. Y las dos palabras que está en el verbo está en el imperativo, o sea que es una orden. Ahora, la orden que Pedro da no es una orden simplemente que les da, es una orden delegada de Jesucristo. O sea, la razón que yo hago esto, lo que Pedro está diciendo, es porque tengo la autoridad de Jesús de hacer eso, de nadie más. Si yo no tuviera la autoridad de Jesucristo nuestro Señor, yo no haría ni te daría nada porque yo no tengo nada. Y es la verdad. Ellos, no, aparte de oro y plata, como dice que no tienen, pues no tenían nada. Ellos no tenían poder para hacer nada. Recuerden de que estaban ellos cuando Jesús es muerto y puesto en la tumba. Ellos fueron al aposento alto, estaban escondidos ahí de miedo. Pero ahora ellos salen con autoridad. Ya no están escondidos. Ellos salen con autoridad a predicar el evangelio de Cristo. ¿No? Y dice, bajo la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la pechita. Dos órdenes, dos mandatos. Levántate y camina. Ahora, uno dice, pero eh, está cojo. Sí, pero recuerda lo que dijo antes él. Él no dijo, a ver, yo lo que tengo te doy, levántate y anda. No, dijo él hace la presentación mencionando la autoridad. ¿Con qué autoridad hace él? La autoridad que él hace, lo que está haciendo, es la autoridad delegada de Jesucristo a él. Por eso dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, bajo su autoridad, yo te digo a ti, levántate y anda. Ahora, en ese momento, él no se levantó solo, porque mira lo que dice en el versículo siguiente. Dice, entonces lo tomó de la mano derecha. Ahora, imagínense, la mano derecha, bueno, todos saben, mano derecha. Entonces, el cojo, bueno, estuvo sentado y Pedro estuvo mirándole directo y le extendió la mano derecha. El ciego, no, sigo diciendo el ciego, pero no es ciego, es cojo. El cojo le dio su mano derecha, entonces así, tal vez lo agarró de aquí, porque de aquí es la mejor forma de levantar. Y dice aquí, ¿no? Lo hizo que se incorporara. O sea, seguramente la agarró aquí, la sostuvo y con fuerza le dijo, agárrate de mi brazo, yo te agarro de tu diestra, ¿no? Y levántate. Le ayudó a levantarse. Y creo, como sucede humanamente hablando, tal vez el cojo dijo, está loco, ¿cómo voy a levantar si yo soy cojo? No voy a caer. Por eso que Pedro dice, agárrate de mi mano, agárrate de mi mano. Y yo te sostengo la tuya. A ver, arriba. Y dice aquí, ¿no? Le hizo que se incorporara. Y en el momento y sus pies y sus piernas se afirmaron de inmediato. Ahora, uh, imagínense la situación. Quiero que en este momento cierren sus ojos, pero no para dormir, pero quiero que se imaginen la situación, el evento, porque esto es justamente el ejemplo de prodigios, el primer ejemplo de prodigios, milagros, señales. La palabra inmediatamente, ¿no? Es un adverbio que significa, ¿no? Instantáneamente. Cuando le agarró del brazo,
derecho, la mano, ¿no? Y lo levantó, le ayudó a levantarse porque no podía. Se levantó, es cierto. En el momento que se levantó, aquí está en el aoristo indicativo pasivo. Quiere decir que mientras se estaba levantando, sus piernas y sus pies se estaban enderezando. Sus piernas y sus pies se estaban enderezando. Piernas y pies. Entonces nos está diciendo ahí Lucas qué tan dañado, incapacitado era el cojo. Porque no dice que fue una pierna, fueron las dos piernas se enderezaron y los pies también, ¿no? Y dice aquí, y sus piernas se enderezaron. Ahora aquí dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, ¿no? Pies y tobillos. Aquí dice, instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Interesante porque en el original dice en el indicativo que sus pies, ¿no? Y sus tobillos fueron reforzados, fueron solidificados, fueron confirmados, ¿no? De una forma estable. O sea, el milagro sucedió. Eso es el primer milagro, señal, prodigio, maravilla bajo la autoridad de Cristo que hizo Pedro, el primero. Entonces, en el capítulo 2 vemos el primer sermón, capítulo 3 empezando vemos el primer evento milagroso de señales y prodigios cometidos por los apóstoles. En este caso, Pedro, bajo la autoridad de Jesucristo. Y él lo dice, nuestro Señor Jesucristo. Me gusta eso. Me gusta la forma como la Peshita lo pone. Bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y se le enderezaron. Entonces, esa es la narrativa que nos da Lucas. Y luego, ¿no? En esa misma narrativa, versículo 8 dice, y de un salto, ¿no? En el griego dice, y saltando, ¿no? El participio es saltando. O sea, imagínense, le da la mano, lo levanta, se enderezan los pies, se enderezan sus tobillos, y en ese momento salta. Salta, hermano, ¿no? Hace un salto el hombre, ¿no? Para que haga eso es porque él sintió fuerza en sus piernas. Y de un salto se puso de pie y anduvo. Comenzó a caminar, ¿no? Porque aquí dice y empezó a caminar, ¿no? Que está en el imperfecto, o sea, quiere decir de que saltó y empezó a caminar. O sea, la acción fue en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Pedro le da la orden que se levante y camine, porque esa es la orden. Le agarró del brazo derecho, lo levantó, el hombre salta para incorporarse, ¿no? Salta. En el momento que salta y cae, ya bien firme, comienza a caminar y dice, y entró al templo, ¿no? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pedro y Juan. Y mientras que estaba entrando, dice aquí Lucas, entraba caminando. Ya no lo tuvieron que cargar. Ya no llamó a los que lo traían como costumbre, sino que él solo, ya ni Pedro le agarraba del brazo derecho, sino que el cojo empezó a caminar por sí mismo solo, ¿no? Y dice que en versículo 8, caminando y saltando, alabando a Dios. Y claro, saltar porque durante años desde el nacimiento nunca pudo hacer lo que estaba haciendo. Él veía a la gente caminar, él veía a los niños saltando, él tal vez de niño estaba muy triste, deprimido, y tal vez, no sé, vivió una vida amargada porque nunca pudo hacer de niño lo que otros hacen. Y ahora que sí, que sintió que sus piernas, sus pies se enderezaron, firmes, sintió gozo al saltar.
O sea, da a entender Lucas como que él siempre deseaba hacer eso, saltar, sentir lo que significa saltar como otros hacen, y lo hizo. Y mientras saltaba, entraba al templo, ¿no? Y alabando a Dios, ¿no? Alabando a Dios. Ahí dice, alabando está en el participio, o sea que estaba alabando, o sea, él continuamente, mientras estaba entrando al templo, estaba alabando a Dios, ¿no? Estaba alabando a Dios. Entonces, ese milagro es el primer milagro, el primer prodigio hecho por Pedro y por la iglesia, ¿no? Registrado en el libro de Lucas, bajo la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo su autoridad. Nadie más lo hizo Pedro, ¿no? Versículo 9 dice, y toda la gente que lo conocía lo vio caminando y alabando a Dios. Ahora, bien interesante porque Lucas menciona esta parte del versículo 9. Lucas como historiador dice, bueno, para que no digan que solamente fue Juan y Pedro el que lo vio y no hay testigos, Juan dice, sí hubo testigos. Perdón, Lucas dice, sí hubo testigos. ¿Cuáles son los testigos? Versículo 9. Y toda la gente del pueblo lo vio caminando y alabando a Dios junto con los discípulos, junto con los apóstoles. O sea que Lucas menciona a los testigos. O sea, no fue, no fue algo aislado, no fue algo escondido, no fue algo en donde Pedro y Juan solamente vieron y quién sabe más si es verdad o mentira. Lucas se asegura de decir, sí, lo hizo Juan, lo hizo Pedro, saltó, se levantó y toda la gente miró el suceso. Toda la gente. O sea, con eso Lucas está diciendo, no fue algo inventado por Pedro, no fue algo inventado por Juan, o el hombre inventó nada. Simplemente que, aparte de eso, todo el pueblo fue testigo de lo que sucedió, de este prodigio, de este milagro, de esta señal, hecha bajo la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con la gente? Dice Lucas, que miró este primer milagro. Dice ahí, y lo reconocieron. O sea, Lucas se asegura que los testigos saben que ese cojo es el mismo cojo que durante años desde el nacimiento, que nació así, en algún momento de su vida, ya más grandecito, lo traían al templo todos los días a hacer limosna. Qué una vida tan triste. Fíjese qué vida tan triste, eh, que por muchos años vivió una vida miserable, solamente servía para eso. Y de un momento a otro, el Espíritu Santo usa a Pedro y a Juan, bajo la autoridad de Jesucristo, para cambiar la vida de este hombre de una forma milagrosa. Él ni se imaginaba. Y lo cambió para siempre. Fue un evento increíble bajo la autoridad del nombre de Jesús. Y dice, lo reconocieron que se trataba del mismo mendigo que a diario se sentaba a la puerta de la hermosa. O sea, Lucas se asegura, número uno, que es la misma persona. Número dos, que es la persona que se sentaba en la puerta de la hermosa, en el mismo lugar, ¿no? Y número tres, que es la misma persona que no solamente se sentaba, sino que también pedía limosna. O sea, tres elementos importantes. Se sentaba en el templo, ¿no? Era la misma persona y hacía lo mismo, pedir limosna. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando se dieron cuenta que era la misma persona, el mismo cojo, que pedía dinero en el templo de la hermosa, en la puerta de la hermosa, se llenaron de asombro, de admiración por lo que había sucedido. Se llenaron de asombro por lo que había sucedido. Ahora, la palabra asombro es, se quedaron maravillados, se quedaron tal vez con temor, pero era un temor de que nunca hemos visto eso. ¿Se imagina? Nunca, este hombre lo conocemos de años. ¿Quién pensaría que algo así iba a pasar? Y mira, está caminando, está alabando a Dios en el templo. O sea, toda la figura, toda la narrativa que pone Lucas, ¿no? Y con eso termino, nos da a entender todo lo que tiene que ver con el elemento teológico. Hay mucha teología aquí. Un principio teológico muy importante es que Dios hace milagros. Es un Dios poderoso, eso es evidente, porque sanó al hombre cojo.
Dios es un Dios de milagros, Él hace prodigios, ¿no? Y número dos, lo hace bajo la autoridad del nombre de Jesús. O sea, los prodigios que hace el Señor lo hace bajo la autoridad del nombre de Jesús a través de uno de sus discípulos. Ahora, la aplicación de hoy en día es, ¿Dios hace milagros hoy en día? Sí hace milagros hoy en día. ¿Hace milagros a todos los que están enfermos? Obviamente no. Y eso lo sabemos todos. No porque oremos a Dios, Dios va a hacer el milagro. Eso no es así. Pablo estuvo enfermo, murió enfermo. ¿Qué pasó? Dios se olvidó de Pablo. Timoteo también estaba enfermo y Pablo le dice, bueno, ¿sabes? Tómate vino por causa de tu estómago. No le dice, ¿sabes qué? Es una cadena de oración. No había internet, pero junto a los de Jerusalén, ponte a orar por ti todos los días para que se te sane eso, ¿no? Entonces el punto está en que sí es cierto, Dios hace milagros como Él quiere hacerlo, bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. Otra lección que vemos aquí es la autoridad de los apóstoles. No todos los apóstoles salieron a hacer milagros, hasta donde sepamos, no hay evidencia de eso. Posiblemente sí, pero no hay documentación. En este caso estamos viendo que Pedro es el primero que lo está haciendo, fue el primero que predicó el Evangelio y es el primero que lo está haciendo. Ahora, otra enseñanza teológica es sermón, predicación y milagro, prodigios. Pedro predicó su sermón, hizo prodigios, pero las dos actividades fue bajo la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el primer caso, predicación para perdón de pecados, reciban el poder del Espíritu Santo, y bautismo en el nombre de Jesucristo. En el segundo, prodigios en el nombre de Jesús también. Y en ambos son testigos de Jesucristo. En otras palabras, los apóstoles, ellos fueron testigos fieles de Jesucristo, de su nombre, de su autoridad, de su poder, de sus enseñanzas. Fueron fieles a lo que Jesús les dijo que hagan y cumplieron al pie de la letra lo que Jesús les dijo, y sean testigos en Jerusalén. Ahorita están en Jerusalén, todavía no salen de Jerusalén, están en Jerusalén. Predicó su primer sermón, primer milagro sucedido. Y hay más que viene, hay más que viene. Entonces con eso terminamos aquí y vamos a continuar la próxima semana con lo que sigue. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios grande y poderoso. Señor, que tu palabra haya quedado en nosotros siempre, para poder nosotros entender cómo has actuado en tu iglesia, con el Espíritu Santo, cómo has capacitado a tus apóstoles para la edificación del cuerpo de Cristo y para la predicación del Evangelio en todo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Padre, tú eres un Dios vivo y sigues actuando en nosotros. Ahora, Señor, que sigamos creciendo en gracia y conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.